aquí seguimos y aquí de momento pensamos seguir todo el tiempo que sea necesario y que ustedes tengan a bien dispensarnos su atención. Muy buenas noches, martes 29 de noviembre de 2022. Bienvenidos una noche más a Los Intocables de Distrito Televisión. Aquí seguimos, hombre, a menos que, pues no sé, alguien ya nos dispare o nos ponga en una barricada a la puerta o algo así. No creo que vaya a ser el caso, porque felizmente vivimos en un estado de derecho en el que hay una constitución y se respeta la legalidad vigente, y luego cada uno es soberano de elegir las opciones informativas que libremente le apetezca, quiera o disponga. Hoy tenemos una mesa de lujo, se la voy a presentar en unos minutos. Ya les avanzo que tenemos mucha actualidad, como digo yo siempre, en el punto de cruce entre la política y los tribunales. Tenemos algunas referencias económicas de interés y hoy, porque me ha parecido a mí bien y porque tengo una invitada en la mesa que sabe mucho de ese asunto, y en la última media hora, en la última hora del programa, también a dos invitados por Skype. Vamos a hablar mucho de la problemática lingüística, del terrorismo lingüístico que imponen los nazi o analistas en algunas comunidades autónomas con lengua propia. Antes de presentarles a la mesa, les recuerdo muy rápidamente las distintas formas que tienen de sintonizarnos. Pueden hacerlo en nuestras dos frecuencias de televisión, pero también pueden vernos desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con dos direcciones: www.eldistrito.es y www.distritotv.es. También en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram. Si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, ahí tienen el teléfono 669-728-673. Nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", y les mantendremos puntualmente informados de toda la actualidad y de toda la programación de nuestra cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizarnos más fácilmente para dispositivos Android en el Google Play Store, y también para ellos en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Stores. Pueden utilizar también un Fire TV Stick, que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que también pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Les recuerdo muy rápidamente, antes de comenzar, también que en Naturhaus ayudan a sus clientes a mantener unos hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o, si no la hay, cita online en www.naturhaus.es. Les presento muy rápidamente a nuestra mesa de esta noche. A mi derecha, doña Ana Velasco, vicesecretaria de Institucional de Vox. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por seguir aquí. Gracias. Pilar Castellanos, que se estrena en la mesa de Los Intocables en Distrito Televisión. Pilar Castellanos es socia fundadora y presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid, y desde esta noche pues, nos acompañará con cierta periodicidad. ¿Cómo estás, Pilar? Estupendo, encantada de estar con vosotros y muchísimas gracias por invitarme. Pues faltaría más. Manuel Bernaldez, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Buenas noches, una noche más y bienvenido. Vamos a hablar mucho en la primera hora de ese Estado totalitario que ya prácticamente ultima sus últimos embates. Ya tienen prácticamente controlado el Poder Judicial. El Poder Legislativo es un chiste, es una incomodidad para el figura, y bueno, pues después de meses de marear la perdiz y culpar a la derecha, o en este caso al Partido Popular, de tener completamente bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo,
básicamente, pues ya ven ustedes, porque al Partido Popular no le daba la gana cambiar una ley que ya habían cambiado ellos no hacía ni un año, pues al final el figura, como viene siendo habitual en él, pues ha dicho, qué demonios, igual que de quién depende la Fiscalía, pero si el Estado soy yo, como dijo Luis XIV, pues pongo a los dos jueces que se me pongan a mí en la punta de la nariz, que cada vez la tiene más prominente, y va el tipo sin recato ninguno y nombra, pues por ejemplo, ahí tienen a uno de los dos, Juan Carlos Campo. ¿Quién es este hombre? Pues Juan Carlos Campo, por si llevan ustedes viviendo en los últimos años fuera de este planeta, es un tipo que fue ministro de Justicia, lo de que sea pareja de Meritxell Batet o lo haya sido es lo de menos, y que en numerosas ocasiones reconoció, o dijo públicamente además, porque son así de sutiles, que él, como ministro de Justicia, era una herramienta fundamental o el brazo político para acometer un cambio de régimen. Ya saben que el sueño húmedo del figura es convertirse en el primer presidente de la Tercera República Española y terminar de asfaltarle la cartera de Cartagena al jefe del Estado. La otra es una completa y absoluta desconocida, baste a ustedes saber que fue asesora de Moncloa. Ambos han tenido interés, bueno, es la cuota catalana, ambos han tenido más que ver de lo que deberían en toda en la sentencia del Procés y todo lo que tuvo que ver con el juicio del Procés. Don Eduardo Inda, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Don Eurico, muy bien. Oye, no sé qué tiene que pasar para que estos fulanos con el figura a la cabeza se corten un pelo. ¿Qué será lo siguiente? ¿Pedirnos a cada español que nos saquemos medio litro de sangre? No lo sé. Es decir, esto ya funciona como si fuera su cortijo. Vamos, ni en los sueños más húmedos de Alfonso Guerra hubiera imaginado una disposición del poder tan total y tan absoluta, Eduardo. Sí, la verdad que Felipe González con 202 escaños andaba menos y de forma menos autoritaria que este golpista que es Pedro Sánchez, ¿no? Y cada día pues procede a dinamitar un elemento del Estado, un elemento de las instituciones, y hoy ha tocado, pues, en fin, al Constitucional, pero vamos, en fin, está la derogación de la sedición, que está, en fin, se producirá más pronto que tarde, está la malversación, que dará ese paso, que nadie tenga ninguna duda. La derogación de la malversación y la legalización del robo de dinero público será un hecho más pronto que tarde y, en fin, y esto es el pan nuestro de cada día. Es verdad que cada escándalo solapa al anterior y estamos hablando de escandalazos, con lo cual eso provoca que la memoria ciudadana pues sea muy selectiva, porque ya digo, es que él se va superando no semana a semana, no mes a mes, es día a día, ¿no? Y bueno, menos mal que el Tribunal Supremo, por ejemplo, en el tema de esa barrabasada que es el Black Friday de la señora Montero, de Irene Montero, pues les ha parado los pies y ha hecho lo que desgraciadamente tenía que hacer de acuerdo con esta desgraciada ley que ha sacado adelante esta desgraciada ministra de Igualdad, que es Irene Montero. Está absolutamente claro. Por cierto, hoy el Supremo le ha dado la primera respuesta al figura y a la ministra de Igualdad, que tanta guerra nos está dando, es lo único en lo que no nos da igual, a ver si el día que se vaya tanta paz le dé Dios como descanso nos deje. Y bueno, pues ha procedido a revisar la sentencia de los violadores o agresores sexuales del caso de la gimnástica arandina, ¿no? de Aranda de Duero, y efectivamente les ha elevado las penas, pero claro, no en el sentido probablemente que le hubiera gustado al gobierno, porque lo que han dicho renglón seguido es que sin esta maldita ley Montero, sin esta maldita ley del sí es sí, las penas hubieran podido ser muy superiores todavía, Eduardo. No, bueno, lo que ha hecho es bajar de 10 a 9 años la condena, pero sobre todo lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que la ley Montero, la ley del solo sí es sí, se podrá aplicar en beneficio del reo, porque es que, en fin, la violación con agravante, que es el tipo más duro en este tipo de conductas aberrantes, en ese caso de delito más grave de una agresión sexual, la pena antes oscilaba entre los 12 y 15 años de cárcel y ahora el mínimo está en 7 y el máximo sigue estando en 15. Es decir, que cuando se estaba elaborando la ley, esta ciudadana bajó el máximo de 15 a 12 años. Es decir, si tú bajas la pena máxima por violación, correcto, de 15 a 12 años que estaba antes, de 15 a 7, lo que es evidente es que un tribunal no puede hacer otra cosa, desgraciadamente, que es reducir la pena a los violadores. Y eso es gracias a Irene Montero, ni más ni menos.
Ni más ni menos. Te robo 2 minutos más, Eduardo, simplemente, aunque es un asunto que trataremos en la última media hora de este programa. Oye, qué escándalo lo del Colegio Balear, lo del Colegio La Salle. Una individua que además pues parece ser que tiene probadas simpatías con la causa independentista, que pone a 30 alumnos en la puñetera calle simplemente por estar orgullosos de sacar una bandera española para celebrar los éxitos de la selección española. Esto se lo cuentas a un francés, a un alemán, a un británico, y pensará, pues como no sé si te gustaban los tebeos de Asterix y Obelix, aquí en España están locos estos romanos, nos estamos volviendo ya completamente idiotas. No, pero no hace falta irse a países mucho más modernos y con democracias de más calidad que la nuestra y con estados de derecho mucho más potentes que nuestros. Que usted se va a Togo, se va a Tanzania, cualquier conducta de este tipo pues sería absolutamente surrealista. Es que a nadie se le ocurriría hacer una barbaridad así porque tendría una sanción penal. Y desde luego por su seguridad física nunca se atrevería a dar este paso. Pero esta es una ciudadana que estamos contándolo hoy en Ecoidiario, que no acepta que le hablen en español y que habla siempre a sus alumnos en catalán. Es verdad que es profesora de catalán y los profesores, los maestros de catalán en Baleares son gentuza que se dedica a adoctrinar a los niños y, en fin, y a alejarles de todo lo que huela a España. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, a enseñarles e insuflarles el odio a España. Eso es lo que ocurre en Baleares, yo lo conozco bien. Nosotros tenemos un periódico en Baleares que se llama OK Baleares, que fueron los primeros que dieron esta noticia, y esta sujeta es de ese mundo de maestros de catalán, que ya digo, que en lugar de enseñar una lengua, que por cierto no es el mallorquín, es el catalán, pero bueno, en lugar de enseñarles una lengua les enseñan a odiar a España. Eso es lo que enseñan la mayor parte de los profesores de catalán en Baleares y no le digo ya en Cataluña. Está claro. Eduardo Inda, muchísimas gracias, director de OK Diario, por habernos atendido. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días, maestro. Te envío un abrazo. Cuando queráis, Eurico, un abrazo a todos. Un abrazo fuerte. Bueno, don Manuel, esta gente puede hacer lo que le dé la gana con España. Pueden nombrar, igual que nombraron a Lola Lolita Lola la Piconera, un saludo a Lola, que tenemos amigos comunes, a doña Dolores Delgado y a don Baltasar Garzón Real, sin solución de continuidad de ministra de Justicia, fiscal general del Estado, pues ahora pueden nombrar al señor Campo, que ha sido ministro de Justicia, y meterle ahí. Me ha hecho gracia. Vamos a escuchar, perdóneme, don Manuel, porque es muy significativo el total de Félix Bolaños, donde cantaba el currículum de uno y de la otra, y a menos que recuerde yo mal, porque lo he escuchado solamente una vez en directo, después del Consejo de Ministros, creo que he omitido un pequeño detalle, un detalle menor, que había sido ministro de Justicia. Ponedme el total de Félix Bolaños. Fueron nombrados por el gobierno anterior, en el año 2013, que recordarán ustedes que son Pedro González Trevijano, el actual presidente del Constitucional, y en aquel momento se nombró a Enrique López, que fue magistrado del Constitucional durante un tiempo y que posteriormente fue sustituido por el magistrado señor Narváez. El Gobierno tiene el derecho y tiene el deber de tomar esta decisión y de nombrar 2 magistrados del Tribunal Constitucional, ya que la situación de bloqueo que se está produciendo en otro órgano constitucional, como es el Consejo General del Poder Judicial, es un incumplimiento que no puede conllevar que también el Gobierno deba incumplir sus obligaciones constitucionales. Cuando hablo del incumplimiento de sus obligaciones por parte del Consejo General del Poder Judicial, no quiero referirme al órgano en su totalidad, me refiero en particular a los 8 magistrados conservadores que hasta la fecha no están cumpliendo ni la ley ni la Constitución. Para ello, para renovar el Constitucional, el Gobierno ha elegido a 2 juristas de reconocida competencia, de indudable vocación de servicio público y de compromiso con la ley y con la Constitución. Son Juan Carlos Campo, que como saben ustedes es magistrado en este momento de la Audiencia Nacional, es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, es doctor en Derecho, ha sido también vocal del Consejo General del Poder Judicial y ministro de Justicia, y también hemos elegido a Laura Díez Bueso, que en este momento es vicepresidenta del Consell de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña, es catedrática de Derecho Constitucional, también es doctora en Derecho. Empiezo por usted, don Manuel, que es un eminente jurista. Bueno, yo creo que no hay propósito de la enmienda, que siguen haciendo lo mismo que vienen haciendo últimamente y además con un descaro absoluto,
porque el pasar una ministra de Justicia fiscal ya lo vimos en el pasado, muy reciente, y ahora un ministro de Justicia que fue realmente muy breve, porque fue un ministro que no dejó ninguna huella. Si no fue para mal, he contado aquí ya algunas de sus hazañas, no en el tema político, sino en el tema mercantil, como fue, por ejemplo, la refundición que hizo de la ley concursal, que se inventó los artículos que refundía y que ahí siguen vigentes y que no han querido rectificarlo. O sea, para mí es un ministro realmente nefasto. Y ahora ese ministro lo van a poner al frente del Tribunal Constitucional, ahí como otro submarino, y luego la otra persona que proponen también realmente es escandaloso ya. Está una pro Estatuto de Cataluña, porque esta señora fue asesora de la Generalitat cuando el Estatuto, ha tenido cargos en la administración socialista, creo que ha sido jefe de gabinete de algún ministerio, me parece, de presidencia o algo. Asesora Sí, de Moncloa directamente. Exacto, o asesora. Pregunta, pequeño paréntesis, perdóname Manuel, sabes que soy un interruptor profesional. Es decir, estos, en razón del nuevo cargo que van a ocupar y de alguna decisión que pueden tomar, ¿pueden ser recusados, pueden estar contaminados? Yo creo que sí, porque además es muy curioso que ponen el ejemplo para justificarse de Enrique López. Quieren decir, bueno, el PP ya lo hizo con Enrique López. No tiene nada pero que el ver. caso de Enrique López no es lo mismo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con esto, porque Enrique López no era ministro de Justicia de Rajoy. Enrique López había tenido una actividad determinada, no había tenido ningún cargo político, y los cargos políticos los ha tenido cuando ha tenido que dejar la carrera judicial. Claro. A pesar de todo, le echaron el estigma que era un hombre del Partido Popular, y muchos asuntos lo han recusado. Por ejemplo, en el tema de la púnica, quiero recordar, en algunos no ha podido intervenir en las apelaciones por este motivo Enrique López. Y supongo que a Campos en muchos de los temas lo recusarán las partes que estén en los pleitos, porque es un juez que está contaminado, es un juez político clarísimamente. Y además volvemos a lo mismo, se está tratando de forzar al Consejo de Poder Judicial, porque este cambio es por tercio, tienen que ser cuatro magistrados los que hay que nombrar. Tienen que ser 2 por el Consejo de Poder Judicial, que no los nombra, y 2 por parte del Gobierno. Y el Gobierno dice, aunque no me nombréis los 2 vuestros, yo nombro los míos. Y yo creo que es un nombramiento que el Tribunal Constitucional tendrá que cargárselo, porque no es legal este nombramiento. Si dentro de un año se produce un cambio de gobierno, ¿esto puede ser retrotraído? ¿Puede ser revocado? No, es que yo creo que el Tribunal Constitucional tendrá que enfrentarse con estos nombramientos. Se admiten estos nombramientos y los tendrá que recurrir a alguien. Supongo que el Consejo de Poder Judicial, alguien lo recurrirá, o lo recurrirá el Partido Popular, o Vox, o cualquier Ciudadanos, o cualquier partido que pueda recurrirlo. No creo que por parte del gobierno Frankenstein lo vayan a recurrir, porque tiene toda la pinta que están preparando un Tribunal Constitucional a medida de un nuevo estatuto que tratan de proponer, tiene toda la pinta. Te voy a dar la palabra, Ana, pero antes, para elevar tu temperatura, les voy a ofrecer otro total, en este caso de Margarita Robles, que además de ser ministra, tiene doble pecado, y lo digo siempre en esta mesa, porque es jueza, es magistrada. Margarita Robles. Yo tengo que decirle una cosa, esa desconfianza hacia los jueces que estamos en la política, en lo que a mí respecta, no la comprendo ni la comparto. El señor Juan Carlos Campo es un magistrado que tiene un gran currículum como magistrado de hace muchísimos años, que cuando ha sido ministro de Justicia ha actuado siempre como actúan las personas, con coherencia, y me parece que va a realizar un trabajo magnífico en el Tribunal Constitucional. Nunca he entendido esa posición del Partido Popular de tener desconfianza en determinados jueces. Qué casualidad, son siempre los jueces que han realizado algún cargo en el Partido Socialista. Cuando son jueces propuestos por ellos, entonces no tienen desconfianza. Así que yo creo, sinceramente, que la elección de Juan Carlos Campo es una magnífica elección, porque es un gran jurista, un experto en derecho constitucional. Y yo tengo que decirle también que no ya como ministra, sino como jurista, estoy avergonzada de que el Consejo General del Poder Judicial, en este momento, incumpliendo la ley, esté sin nombrar los magistrados, sin proponer los magistrados del Tribunal Constitucional que tenía que haber propuesto. Así que le puedo decir que como jurista siento sonrojo por lo que está haciendo el Consejo General del Poder Judicial. Pues mira, ministra, hay más de medio país que como ciudadanos lo que estamos es avergonzados de que además de jueces seáis comisarios políticos y ni tengáis vergüenza, Ana, ni la conocéis. Evidentemente, los jueces, una de sus características esenciales tiene que ser la independencia.
tienen que ser absolutamente independientes. Y este señor, Juan Carlos Campos, evidentemente va a ser la voz de su amo, como lo lleva siendo como ministro, y el motivo de su elección es ese, que obedezca las consignas que se le impongan desde el gobierno. Lo mismo que la otra señora que quieren nombrar, que también está completamente adscrita a los intereses del gobierno o los peajes que tiene que pagar el gobierno. Pero es que tú fíjate la gravedad, Ana, es decir, es que este tío, hablaba don Manuel de Enrique López, este señor, va a haber que tener aquí un cuidado con el lenguaje a partir de ahora, 3 pares de narices, pero me parece muy bien, pues somos profesionales. Este señor, como ha sido ministro de Justicia, ha tenido conocimiento de una miríada de asuntos. Pero sí, ¿cómo puede ahora desempeñar su función de un día para otro? A mí me ha preocupado bastante que el ministro Bolaños haya hecho unas declaraciones que son una amenaza velada al Tribunal Constitucional. Totalmente. Porque les viene a decir que ellos no tienen que decidir si aceptan o si avalan o no avalan los nombramientos, que lo único que tienen que hacer es verificar la idoneidad y nada más, cuando realmente el Tribunal Constitucional pues tiene derecho a no avalar estos nombramientos si considera que no son válidos. Y aparte, el procedimiento no es el legal, porque efectivamente se tiene que nombrar por tercios. Y si el Consejo General del Poder Judicial no se pone de acuerdo en los dos que tienen que nombrar ellos, pues es que no se ponen de acuerdo. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, que les da igual. ¿Qué le vamos a hacer? Realmente esto lo que demuestra es el interés inmenso que tiene el Gobierno en controlar otra institución más del Estado de una importancia clave como es el Tribunal Constitucional, para al final conseguir un dominio absoluto en todas las áreas, incluida la jurídica, que debe ser independiente, la judicial, que debe ser independiente, para manejarlo todo y controlarlo todo. Me parece gravísimo. Te hago la pregunta, Pilar, en clave catalana. Vamos a ver, introduzco un elemento más para que tengan ustedes toda la información o la información más completa. Van a toda velocidad, por no utilizar un término castizo, ¿no? Que ya son las 10 y pico de la noche. Entonces, el jueves, es decir, pasado mañana, se van a cepillar de una tacada, como el croupier en el casino, todas las enmiendas a la totalidad. Y después la mesa va a articular un procedimiento exprés para que esto salga echando virutas. Digo, lo de la reforma no, el cepillarse, el delito de sedición. Han nombrado un tipo que algo, digo yo, que habrá tenido que ver en los indultos. Cabe mayor... Claro, ¿cómo sentís los catalanes españolistas? Pilar Castellanos, que ustedes a lo mejor no la han visto nunca en Distrito Televisión, formaba parte de la cúpula de Sociedad Civil Catalana en aquel mes de octubre de 2017, en los que Sociedad Civil Catalana sacó, y ella estuvo en toda aquella fontanería, a 1 millón de personas, 2 domingos, no sé si fueron consecutivos o fue un domingo y 15 días después otro, a 1 millón de personas a la calle. Y entonces, claro, Pilar, ¿para qué sirvió lo vuestro? ¿Para qué sirvió todo aquel esfuerzo? A ver, visto lo visto, sirvió de mucho. Yo no te puedo decir que no sirvió de nada. O sea, lo que haga este gobierno no va a tapar lo que los ciudadanos españoles hicimos y gritamos aquel 2017. Porque, o sea, la emoción que se sintió en Barcelona, que se extendió a lo largo de todo el país, o sea, esto no lo van a tapar con sus artimañas. Está claro que hay un peaje que este gobierno tiene que pagar a sus socios, a los que le permiten seguir aquí en el poder. Y bueno... Pero hombre, no me fastidies que no se os cae el alma a los pies. Claro, ¿no? Que se nos cae el alma a los pies, como se nos cae a todos, pero ya no solo a los catalanes, ¿no? A todos los españoles. Es que estamos adormecidos. Es como si nos fueran envenenando con pequeñas píldoras. Cada día, cada semana una pildorita. O sea, una pildorita y nos anestesian, nos envenenan y cuando nos demos cuenta estaremos tan envenenados que seremos incapaces de reaccionar. Tenemos que reaccionar antes de que estemos ya saturados.
No sé qué tiene que pasar. Nos están dando 10 píldoras al día. Sí, pero no sé qué porque tiene que van a pasar. toda velocidad. Sí, totalmente. O sea, nos decían que el PP puso a un simpatizante del PP. Así que doblamos la apuesta y no ponemos a un simpatizante, ponemos a uno que fue ministro de Justicia. O sea, es increíble. Con un par, don Manuel. Yo creo que esta candidata que propone, que en unos sitios se dice que es catedrática de Derecho Constitucional y en otros de Derecho Penal, esta mujer ya estaba en el 2004 cuando se aprobó el estatuto. Estaba en la Generalitat ya, era una de las asesoras. Y a ese carro se subió Montilla cuando llega luego al... Y Montilla era el que se sentía ofendido porque el Tribunal Constitucional, después de 10 años, retocó el estatuto porque no había manera que retocarlo. Y lo hizo la presidenta entonces, María Emilia Casas, que era una magistrada por el cupo socialista, compañera mía de la facultad de mi promoción, y que tardó mucho tiempo en acabar de ponerle el cascabel en ese momento al problema que tenía, y fue una sentencia fallida porque era una especie de pastel parecía el Estatuto Real Martínez La Rosa. No se sabía lo que quería decir aquello. Pero ese error increíble, yo creo que no es un problema de los que lo están apoyando, es el alma del Partido Socialista Catalán, sospecho. Yo creo que porque Zapatero fue el que aprobó aquel estatuto, Montilla lo defendió a muerte, y ahora todos estos que están aquí apareciendo son todos colaboradores de la administración socialista. No nos engañemos. O sea, no hay que echarle la culpa a Esquerra Republicana, que ya sabemos quiénes son. Es que aquí hay mucho alma, podríamos decir, del Partido Socialista Catalán, que es un partido, pienso, totalmente distinto, debería ser, a este paso a lo que es el Partido Socialista Español, que no puede ser un partido separatista. Es increíble. Una persona que ha firmado los indultos no puede ser miembro del Tribunal Constitucional. Evidente de toda evidencia. No puede serlo, porque no es imparcial. ¿Sabes qué te van a decir? Porque estos la tienen durísima la cara, quiero decir. Que como el indulto no es una medida de gracia, no es una medida, ¿no, don Manuel, jurisdiccional y tal, pues que no empiece una cosa con la otra. ¿no? Bueno, pero él ha rubricado eso desde el Consejo de Ministros. Y las atenciones cada vez son más sutiles. ¿Ah, sí? Ahora se están produciendo incluso algunas de que han estado en la fase de instrucción y, por ejemplo, en el tema de la isla del Gol de Valdecañas, una de las razones es porque se tarda tanto en fallar que el juez del Tribunal de Cáceres que falló el tema acabó llegando al Tribunal Supremo y fue uno de los miembros del tribunal que falló los recursos. Y ahora le han dicho, oiga, si usted ya venía del tribunal de origen, ¿cómo usted ya estaba condicionado por aquel fallo? Y es una de las razones, por ejemplo, en que van a ver el amparo en el tema ese, aunque es un tema, podríamos decir, mercantil. Es tremendo. Un minuto de publicidad, volvemos enseguida con este asunto y después con algunos otros. No se vayan. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo.
nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. ¿Sabe que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica más del 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Symbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque les recomendamos que en estos días se queden en casa y lo adquieran directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Pues nada, estupendamente bien. Aquí encantado de estar contigo en tu programa de televisión. Encantado de tenerte aquí una noche más. Es siempre agradable ver caras amigas y veteranos de bienestar y maestros como tú. Oye, yo había pactado, te habrán comentado que había pactado contigo preguntarte por economía, concretamente por el asunto de las pensiones, pero no me resisto a abusar un poquito de tu confianza y a preguntarte tu opinión, siquiera someramente muy rápido, sobre la nueva alcaldada hoy de... Esto los jóvenes no saben lo que es. La nueva alcaldada hoy del Figura. Pues bueno, ya nombró a Lolita Lola la piconera, pues hoy ha metido ahí al exministro de Justicia, pues porque a le parece bien, y oye, y al que le moleste una broma que se vaya del pueblo. Joder, ¿qué será lo próximo, José Antonio? Bueno, pues seguir en la misma senda, ¿no? A la que estamos por desgracia acostumbrados y que a mí me parece que es absolutamente... no sé, creo que en España se han hecho cosas extrañas y partidistas, pero el descaro con el que el actual presidente del gobierno actúa la mayor parte de las ocasiones con los nombramientos, y este es uno más, y es una, como tú has dicho, una alcaldada más, pues es que, en fin, no tiene ni precedentes y parece que tampoco va a tener límite, ¿no? O sea, ya nos pareció, porque verdaderamente era absolutamente insostenible, que a una persona que había sido ministra de Justicia la quites del cargo de ministra de Justicia y la pongas de fiscal general del Estado, ¿no? Que es algo que no había sido nunca visto. Bueno, pues ahora vemos que el señor que hizo la reforma de la ley, por ejemplo, del CSI de la señora Montero, y el ministro que además pues fue responsable de los informes que se hicieron para poner en la calle a los golpistas de Cataluña, pues ahora va a estar en el Tribunal Constitucional efectivamente para resolver cuestiones vinculadas a ambos asuntos, que es algo de todo punto de vista inadmisible. Yo espero que eso, Eurico, como tiene que aprobarlo, esos nombramientos todavía no son efectivos y los tiene que aprobar, de hecho, el Tribunal Constitucional en el Pleno, no los apruebe por una cuestión de evidente incompatibilidad. Es decir, es que no es posible, no debería ser posible así.
tenemos en nuestro país, la verdad es que, en fin, algo que arreglar con relación a estas cuestiones, particularmente a los ministros que vuelven al sector público. No puede ser que, habiendo sido ministro Marlaska, pues ahora de golpe porrazo vuelva a la Audiencia Nacional a resolver asuntos que en muchas ocasiones tienen que ver con temas que él ha tratado durante todo este tiempo, porque no se puede ser objetivo en ese caso. El señor Campo, que ya no entramos en la cuestión personal, que es lo de menos, será bueno o malo o lo que se quiera, que en principio me parece que es una persona con un perfil pues bastante dialogante, etcétera, etcétera, pero es que es incompatible haber sido ministro con tener que resolver en el Tribunal Constitucional cuestiones que uno ha sido quien las ha promovido, ¿no? Esto me parece que es tendría que ser como de primero de bachillerato, ¿no? Pero aquí da igual porque a Pedro Sánchez le importa todo bastante poco y él hace lo que considera oportuno, y lo que es la división de poderes y el Estado de Derecho, pues imagínese usted lo que le importa en realidad, ¿no? Claro, porque decía antes Ana Velasco y decía bien José Antonio, y dices, pero vamos a ver, un tío que ha estado sentado en el Consejo de Ministros, que ha firmado el indulto a estos delincuentes porque fueron condenados y en sentencia firme, ¿cómo puede acabar ventilando ahora pues cualquier tipo de recurso que tenga que ver con la reforma, es decir, el pulirse el delito de sedición? Pero si es que es un sin Dios, si es que no tienen vergüenza, José Antonio, ni la conocen. Bueno, se supone que llegado ese caso, este exministro que va a ser, o en principio sí, va a ser vocal del Tribunal Constitucional, salvo que el Tribunal, utilizando la potestad que le permite hacer un veto a un nombramiento por un hecho de una evidente incompatibilidad, lo cual sería también tendríamos otro conflicto de los gordos, ¿no? Y aquí ya pues veríamos cómo los ministros del gobierno y las ministras del gobierno, tipo señora Montero, etcétera, etcétera, empiezan a insultar, ¿no? Sin parar, pues a todos los vocales del Tribunal Constitucional y a los jueces, etcétera, etcétera, que es a lo que acostumbran, ¿no? Entonces, a mí me parece que las leyes en este sentido están muy mal hechas, porque ese retorno absolutamente inmediato de los ministros a puestos en la judicatura, eso tenía que estar postergado, como está, por ejemplo, para cualquier otro ciudadano. Si usted mañana es ministro, y Dios no lo quiera, porque fíjese, ¿no?, la que le va a caer encima, mejor que no lo sea, pero si usted es ministro mañana, tiene 2 años en los que no puede ejercer ningún tipo de responsabilidad pública, ni ningún tipo de responsabilidad que entre en conflicto con aquellas cuestiones que usted ha estado gestionando durante este tiempo. Y eso es lógico, ¿no? Ahora, ¿por qué en el caso de la judicatura esto no se aplica? Te dicen rápidamente, ¿no?, los expertos, bueno, es que los magistrados son personas muy profesionales, claro, y usted y yo también, todos somos muy profesionales, pero hay una evidente injusticia y un evidente favoritismo, en este caso, a personas que deberían ser tratadas como todos los demás. Y sobre todo, además, en este caso, porque lo que se pretende ciertamente es un favoritismo político a algo que ya está siendo favorecido y de una forma pues absolutamente flagrante, porque el comportamiento de la justicia y del gobierno con relación a los políticos, en este caso a los políticos del denominado procés de Cataluña, los golpistas de independentistas, pues es evidentemente mucho más favorable al que puede tener cualquier ciudadano si es condenado, ¿no? Está claro. José Antonio, muy rápidamente, ¿qué opinas de, bueno, pues hoy lo hemos conocido, aunque yo creo que ya lo habíamos barrutado desde hacía tiempo, esa intención de Escrivá de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones? Vaya por delante de que yo, sin que sirva de precedente, soy bastante partidario, porque soy odiado cariñosamente en parte de mi entorno, porque tengo cabeza más económica o más matemática que política, y siempre digo respetuosa y cariñosamente, que no es ideología imbéciles, que son matemáticas. Lo de ampliar, no sé si se nos ha ido, Vera, se le ha cortado o no. Ah, estás ahí, José. No, estoy aquí. Lo de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, y si es que no hay otra, porque es que luego siempre tienes el típico, normalmente gentes de izquierdas bien pensantes, que alguna queda, que te dice, es un derecho reconocido la Constitución en el ordenamiento jurídico y además han estado trabajando 40 años, dices, ya coño, pero si no hay dinero, no hay dinero, ¿no? Habrá que
que articular los sistemas para que dentro de 20 años, más o menos, que son los que nos quedan a los que estamos en esta mesa, pues haya dinero para pagarnos algo, José Antonio. Pero tienes razón, Eurico, pero hay una cuestión, es decir, es que ¿por qué no hay dinero? Esta es la clave, es que tendría que haber dinero. Y además es una justicia manifiesta, es que estamos cotizando durante toda nuestra vida, que podríamos no cotizar. Oiga, si usted no me va a pagar la pensión, pues entonces no cotizo. Busco un plan de pensiones y ya está, porque lo que queremos es tener garantizado que el día de mañana, cuando no tengamos fuerzas para trabajar, pues vamos a tener, en base a lo que hemos aportado, pues vamos a tener una respuesta, en este caso del Estado. Si usted no me va a poder responder, pues yo, no sé, tendría todo el derecho del mundo, por ejemplo, para ir a los tribunales, porque en realidad usted me ha estado engañando. Es decir, en realidad el sistema de las pensiones es un sistema piramidal que está muy mal hecho, ¿no? Porque, claro, está basado en que siempre tiene que haber personas cotizando suficientes para pagar a los que se están jubilando. Claro, cuando los que se jubilan son muchos, y ahí viene el baby boom, pues resulta que a lo mejor el dinero de los cotizantes es mucho menor y, por tanto, no hay dinero suficiente. Bueno, pero es que esto los que gobiernan año tras año, legislatura tras legislatura, son los que tenían que haberlo previsto. Y, en fin, lo que no puede ser es que los gobiernos como los que tenemos ahora se endeuden hasta lo que no deberían, hasta muy por encima de lo que aconsejan, digamos, cualquier institución pública y cualquier institución internacional, sabiendo que eso verdaderamente lo que va a hacer es que en el futuro no vamos a tener dinero para pagar la deuda y tampoco para pagar las pensiones. Pero muy resumidamente, porque usted me lo ha pedido, con esa brevedad le digo, a mí me parece que es injusto pese a todo, y es injusto porque lo que se pretende es empobrecer de una manera civilina. No sé si se pretende empobrecer, pero usted lo ha dicho con claridad, no hay dinero y por tanto se paga menos a la gente. Vale, que aquí resulta que vamos a estar trabajando, pues no se sabe, ya vamos, me parece que por los 70, a los 75, al final va a salir usted de la fábrica para irse directamente al cementerio. Va a estar pagando toda la vida y no va a recibir ningún tipo de compensación. Y en cualquier caso lo que recibe va a ser mucho menos, porque claro, empezamos, acuérdese que en un primer momento el periodo que se veía para calcular la pensión era de 8 años, subió a 15, subió a 25 y ahora va a subir a 30. Eso es lo que se pretende. Cuando sube a 30, y dado que al principio nuestros sueldos eran mucho menores, pues evidentemente la pensión que vamos a tener va a ser mucho menor, que es lo que pretende el señor Escrivá. Y lo que tendría que hacer este gobierno pues es buscar unas fórmulas que sean sostenibles para las pensiones, porque no es en absoluto justo que hayamos estado pagando una cantidad. Por cierto, las cotizaciones máximas llega un momento en que no sirven para nada. Usted está cotizando mucho más de lo que en realidad va a percibir en el futuro. Claro. Y eso también es una injusticia, porque al final dices, bueno, no sé para qué cotizo tanto, porque en realidad también está topado lo que me van a dar. Por tanto, cotice lo que cotice, al final vas a recibir siempre la misma cantidad, en este caso la que está topada como máxima. En fin, es un tema muy largo para mucho debate, pero que a mí me parece que cada vez vamos a peor, por desgracia. Pues lo has explicado, José Antonio, divinamente, como siempre. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. Te envío un abrazo, cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Un fuerte abrazo para ti y para todos los telespectadores. Gracias, José Antonio. Pues empiezo por ti, Ana, que te veía especialmente cabreada. Hombre, por el tema este de las pensiones... Sí, vamos a superar ya lo de los jueces, porque si no, nos va comiendo vivos el tiempo. Ya llevamos yo casi creo la mitad que del José programa. Antonio Vera tiene toda la razón en todo, absolutamente lo que ha dicho. En primer lugar, lo que el Estado tiene que hacer es gastar bien. Gastar menos y gastar bien. Y las pensiones eso sí que es un derecho. Es un derecho porque no te están regalando nada. Las personas cotizan y reciben el dinero que ellos previamente han ingresado. Por lo tanto, pues es que no te lo pueden hurtar ese dinero. Y efectivamente lo que ocurre es que, claro, el problema demográfico que tenemos en España es tremendo, porque tenemos lo que se ha dado en llamar el invierno demográfico, que es que cada vez nacen menos niños, cada vez hay menos jóvenes y en este momento todas las personas que se van a jubilar en los próximos años van a ser muchísimas más que las que cotizan. Pero eso es un problema que se podía haber previsto desde hace 20 o 25 años o más. Por lo tanto, todo lo que puede ser previsto con anterioridad para buscar una solución se debe hacer.
Y luego, en torno a la cuestión de las pensiones, hay mucha demagogia, porque ahora resulta que las pensiones para el año que viene van a subir un 8,5%. Y en cambio, los alquileres les ha puesto un tope de subida del 2%. Y hay otras cuestiones, es decir, los criterios que tiene el Gobierno a la hora de tomar decisiones económicas son completamente arbitrarias. O sea, arbitrarios, quiero decir, y son muy perjudiciales para el interés general. Luego, claro, a mí me preocupan los jóvenes, porque los jóvenes tienen unos sueldos muy bajos y si las pensiones se van a calcular en base a 30 años cotizados, pues van a cobrar unas pensiones ridículas. Y por otra parte, los planes de pensiones privados se están desincentivando porque ya no desgravan, porque ya no se les dan beneficios en el IRPF. Y entonces, oye, que nos dejen a cada uno, si las pensiones públicas que vamos a tener van a ser bajas, pues que dejen, que estimulen otra manera de ahorrar por parte de los españoles. No sé, yo creo que se está haciendo todo fatal. Fiscales. Hubo un tiempo en este país no lejano, cuando yo estudiaba asesoría tributaria internacional, y no hace tantos años, bueno, te podías desgravar el 30, el 40%, don Manuel, de la base imponible cuando tenías un plan de pensiones o un plan de jubilación, que eran productos diferentes y tal. Después todo eso se lo fueron puliendo, con lo cual... Por ejemplo, la hipoteca. O la hipoteca también. Hasta la deducción por vivienda, etc. La deducción por vivienda hasta el límite del 15% de tu base imponible y tal, de lo que habías aportado. Todo esto se lo fueron puliendo en ese afán depredador que tiene, cuidado, este gobierno. El ministro más nefasto que ha habido entre el cielo y la tierra de Hacienda ha sido don Cristóbal Montoro. Y algún día acabaremos hablando del hermano y del despacho que tenían a medias, porque el Estado al final es depredador, es rapiñador. Entonces desincentivan el ahorro, desincentivan además, todo. Yo creo que había un y nos consenso... condenan a la miseria, no ya a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nosotros dentro de 15 o 20 años. Eurico, además había un consenso en el tema de las pensiones, que era el Pacto de Toledo, donde se habían reunido los partidos, los sindicatos... Que lo reventó Podemos, por cierto, los comunistas. Y ese consenso, que es fundamental, también se ha volado totalmente y el gobierno campa por sus respetos. Ahora se está hablando de aumentarlo de 25 a 30 años, pero se dice que los dos peores se dejarán al margen, o sea, que en realidad se va a aumentar a 28 años, ¿no? Todo eso lo que indica efectivamente es que la clase futura que se jubile lo van a tener muy duro, la juventud, cuando llega la edad de jubilación, cada vez más complicado y más pobres los índices que van a tener. También fue un error cambiar el IPC cuando se ha llegado a un consenso que había un IPC específico para las pensiones, tratando de compaginar lo que subía el coste de la vida, pero no una cosa automática. Todo eso se ha volado y se está llegando a medidas realmente que son demagógicas y que lo que hacen es crear un endeudamiento que no va a haber más remedio que cubrirlo con más impuestos, porque las cotizaciones ya no valen para eso y entonces habrá que crear desde los presupuestos generales del Estado cantidades para poder atender todas esas pensiones y todas esas subidas. O sea, en definitiva va a ser... ¿Y cómo lo financiamos? ¿Con más impuestos? Me temo que sí. Más deuda. Claro. ¿O con más deuda? Más impuestos y más deuda. Joder, pues eso en Castilla lo llamamos hacernos un pan con unas... Sí. Pilar, ¿tú vas a cobrar jubilación? Bueno, yo no sé, pero yo me acuerdo cuando... A ti te queda un montón, a ti te quedan por lo menos 45 años para jubilarte. Bueno, menos un día. Pero yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, que esto que dices, me retienen para mi jubilación futura, para la educación, para la sanidad, pero es que luego, yo ahora mis hijos que empiezan a trabajar y me dicen, mamá, pero todo esto que me retienen, ¿para qué es? Y digo, claro, ¿qué les digo? Si pensión, no sé si van a tener, la educación cada vez está peor, la sanidad, mira cómo está, cada vez más ministros, cada vez más engordado la administración. O sea, que es muy difícil explicarles a ellos que igual no tienen jubilación, sus hijos no sé qué sanidad van a tener, ni tampoco... Pero tú como buena tabarnesa, que tus hijas ya no lo son, tú ibas al... Sí, son tabarneses son mis hijos, claro. Son tabarnesas. Los tres. Tú ibas al Urgue ahí, escudriñabas tu nómina cada vez que te llegaba y ibas viendo el porcentaje que te iban reteniendo de todas y cada una de las partidas. Bueno, yo en esto soy muy poco catalana, o sea, sí, soy un poco un caótica. Más de darle aire al dinero, ¿no? Soy un poco caótica, pero... Sí, eso nos parecemos.
El dinero que... Sí, soy un poco caótica, pero este gobierno, lo que tú decías a los mayores de hoy, a los pensionistas de hoy, pues bueno, sus votos le interesa, ha subido las pensiones acorde al IPC. 10 claro. millones, ¿no, Ana? 10 millones de pensionistas no tenemos. Sé, en la cifra exacta no la sé. 9 millones y pico. Creo que son 9 millones y pico de pensionistas y 10 millones de pensiones, porque hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje que sí que tiene derecho por ley don Manuel a cobrar una doble pensión. Siempre se dice, y como es usted la única política, Pilar ya no está política, pero usted es la única política ejerciente, que los políticos, dejan de hacer cualquier otra cosa antes, digo en el caso de que lleguen al gobierno, de pagar las pensiones, porque a ver quién le pone el puchuelo, el cascabel a ese gato de dejar a 10 millones de personas a dos velas o con su lío ahí verbao. Claro. No, las pensiones... Y aparte que son un derecho, estoy ironizando. No, y es verdad que si no se, como ocurre ya, que no hay superávit y no hay fondos en la propia seguridad social para pagar las pensiones, se sacará de otro sitio, del endeudamiento o de impuestos, o de tasas o de lo que sea. Pero la cuestión de las pensiones es algo que yo creo que nadie se plantea eliminarlas, pero sí que trampean y disfrazan, como está haciendo ahora el gobierno, disfrazan el que se van a ver cada vez más reducidas, porque cuando se calculaban con respecto a los últimos 15 años cotizados, la gente cobraba más. Ahora que se calculan con respecto a los últimos 25, pues claro, la gente cobra menos porque cotizaba menos en los años más anteriores. Y si ya está claro que llegará un momento que se llegue a computar de la totalidad de la vida. Pues que ya las pensiones serán de mileurista. Y ya está, eso es lo que va a pasar. Y luego hay otro lío, Manuel, y le miro a usted porque usted es un especialista en estas y otras cuestiones. Hay otro lío, que esto parece que se pasa en los últimos años un poco por alto, pero el lío de ponderar más los últimos años, los 2 últimos años, los 8 últimos años. Esto estaba de puñetera madre cuando, antes del 2008, porque se supone que tú laboralmente ibas así. Claro. Vale. Llega la crisis, se cae el Lehman Brothers de las narices y entonces hay gente de 40 y tantos, 50 que queda descarrilada del sistema y le echa las muelas, en el mejor de los casos, para a los 4, 5, 6 años reintegrarse al mercado de trabajo, pero en unas condiciones, pues a lo mejor asumiendo recortes en sus ingresos de 6 años antes, cuando perdió su empleo derivado de esa maldita crisis, pues a lo mejor recortes de un 50 o de un 60%, con lo cual a esa gente, claro, eso le empieza a venir muy mal. Y luego además la ley, y yo eso, como no soy un técnico y lo tengo ya muy oxidado, reconozco que no me lo sé bien, pero la ley te penaliza, por lo visto te sigue penalizando cuando has tenido un gap de unos años sin cotizar. Yo creo que la mayor injusticia es el tope de la cotización. El tope de la cotización realmente es un límite increíble porque tú estás ganando por encima del tope y en cambio siempre te van a la cotización y lo que va a recibir tiene ese tope. O sea, que ahí hay una injusticia increíble. O sea, un buen administrativo pagado va a recibir la misma pensión que un directivo con el tope. O sea, yo creo que ahí hay un problema discriminatorio que nunca se ha resuelto. Como ha dicho antes el compañero Vera, si está cotizando a tope continuamente, llega un momento que la cotización sobra de lo que te van a pagar. O sea, cuando llega un momento y pides tu vida laboral y dices, oiga, he estado toda la vida cotizando al tope, ¿cuánto me corresponde? Y dice, oiga, y lo que sobra, y no, lo que sobra se lo queda el sistema. O sea, el sistema se lo queda. Y cuando pagas de más la cotización, porque imagínate que tienes doble, sí se puede. No, si no tienes... estás pagando más, pero siempre porque te van a topar también la pensión. La pensión tiene un tope máximo y no vas a cobrar más. Ya. Estás cotizando a tope. Sí. Y llega un momento que tu cotización al tope supera esa pensión. Sí, pero también puede ocurrir que estés cotizando a la Seguridad Social por un trabajo por cuenta ajena, por un trabajo por cuenta propia, tal, y que cotices de más. Entonces la Seguridad Social te devuelve la mitad de lo que has cotizado de más y la otra mitad se la queda. Eso pasa. Yo los ejemplos que he visto que sobraba no te devuelven nada. Te devuelven la mitad. Yo incluso planteé un caso
de un familiar que había cotizado toda la vida al máximo y al llegar al momento de jubilación me parece que sobraban 300 o 400 mil euros. No, digo mientras estás cotizando. No, y pregunto diciendo, se lo queda el sistema, ¿eh? O sea, no te devuelven nada, me temo, ¿eh? Bueno, por encima de cuestiones técnicas, vamos a volver los últimos minutos que me quedan antes del siguiente corte, esto ya lo dejo por imposible, del siguiente corte de publicidad, que además no sé para qué lo llevo, porque tenemos aquí 3 vías distintas de comunicación, porque somos una televisión que, aunque a algunos les parezca, pues no sé lo que les parece, en aparataje técnico, oigan, estamos a la última. Me quedan 4 minutos para publicidad y vamos a terminar este bloque y este asunto con la vertiente política, porque no crean ustedes que esto es una entente cordial entre los distintos miembros, la facción socialista y la facción comunista del gobierno que padecemos. Yoli Tenacillas esta mañana ya ha expresado sus ciertas reticencias, porque claro, a ella ya le importa 3 narices ser vicepresidenta segunda del gobierno, narices que anda sobrada, y lo que está es en campaña, y decía esto, le ponía estas pegas al señor Escrivá, con el que nunca se ha llevado bien, por cierto. Bueno, en primer lugar, respetar los trabajos que se hacen en la mesa de diálogo social, como siempre digo, ¿no? En segundo lugar, señalar que los debates que está habiendo tienen algunos elementos positivos. Pero sí he de decirles que la incorporación, la ampliación del cálculo de la base reguladora a 30 años es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir. Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Piensen ustedes que llevamos ya muchos años en nuestro país, el cálculo se hacía inicialmente en 8 años, después se extendió a 15 años y en la ley 2711, como saben ustedes, que aún no entró en vigor, entraría en el año 27, se amplió ese cálculo de esa base reguladora a 25 años. Insisto, no ha entrado en vigor. Ampliarlo a 30 años es, desde luego, un endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación que nosotras no podemos compartir. Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. Y en este sentido, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos. Vamos, que por narices Yolanda Díaz dice que no y que esto no va a salir así, y si lo dice Yolanda Díaz, pues no va a salir así. La verdad es que es triste y lamentable que este asunto de las pensiones, como algunos otros, pero este es particularmente delicado, sea una cuestión en la que los políticos tradicionalmente en los últimos 45 años se hayan dedicado a darle patadas a la lata, inventarse esa gran estafa, y esto es una opinión mía muy personal, lo vuelvo a repetir, esa gran estafa llamada Pacto de Toledo, y el que venga detrás en la siguiente legislatura, o que le vayan dando o que arree. Nos vamos un minuto a publicidad y cambiamos radicalmente de asunto y empezamos a meterle el diente a ese endiablado contubernio que supone lo que en principio es una riqueza, tener 4 lenguas cooficiales en el Estado español, y la cantidad de bronca, de crispación, de líos y de lloros y de problemas incluso familiares que genera. Volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin y Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal.
Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.